25 minutos pasaron de las 11 de la noche en un ratito nada más. Esto ha demorado por una cuestión de tránsito, pero vamos a entrevistar en minutos a Eduardo Bussi por la cuestión del campo a la que referíamos antes del corte. Y como solemos hacer, tratamos de escuchar distintas opiniones a propósito de los temas que importan, o que por lo menos en este caso yo entiendo que preocupan, como es la cuestión del dólar, del cepo cambiario, de las restricciones, y así como los diputados más vinculados a la economía prefirieron por un día guardarse, accedimos a un economista que de algún modo defiende justamente las políticas que desarrolla el gobierno, porque participa del grupo de estudios de economía nacional y popular. Se llama, ¿cómo es la síntesis? GENAP. La GENAP, que es como un grupo de economistas que piensa, que tiene sus referentes dentro del gobierno y que piensa desde ahí la economía, y trabajan justamente en difundir, en popularizar las ideas del gobierno, o por lo menos de defenderlas. Exactamente. ¿Con el tema del dólar también? Sí, tratamos de darle herramientas a la gente para que pueda interpretar las políticas económicas y entender cuándo están orientadas en pos del desarrollo nacional en beneficio del pueblo y cuándo son políticas contrarias al interés general. Y en el caso de las restricciones cambiarias, yo la primera pregunta que le hice a Javier González Fraga, que me interesa trasladarte, es: ¿vos encontrás razones de Estado para estas medidas que están por encima de las complicaciones personales, de los temores que nos genera por nuestra historia como argentinos y todo lo que ya sabés que ocurre por estas medidas que de algún modo cortan el acceso a los dólares? Sí, mira, la economía argentina tiene un problema, al igual que muchas otras economías de la región, que es la restricción externa. En los procesos de crecimiento, y sobre todo en este último proceso de crecimiento muy acelerado de 9 años, lo que a veces ocurre con una estructura productiva que ha sido desmantelada desde mediados de los años 70 hasta el año 2001, con la gran crisis económica de 2001-2002, lo que ocurre es que en el proceso de crecimiento cada vez el mercado interno requiere más divisas, el proceso de crecimiento, de desarrollo tecnológico va necesitando más transformación, y como la economía argentina es dependiente de los capitales internacionales y del desarrollo tecnológico, cada vez vamos requiriendo más, y llega un momento en el cual en una economía como la Argentina, que se está desendeudando fuertemente, hay problemas externos, restricciones externas, tensiones del crecimiento. En otras épocas, cuando ocurrían estas situaciones, se elegían dos caminos. Un camino, el primer camino que se eligió en los años 50, 60 y hasta principios de los años 70, era la devaluación. La devaluación, que implicaba una distribución regresiva del ingreso, caída de los salarios reales y empobrecimiento de la economía argentina, contracción productiva. Y después, por otro lado, a partir de mediados de los años 70, se empezaban a desarrollar otros mecanismos que tenían que ver con el endeudamiento. Un endeudamiento que se fue volviendo crónico, se fue generando como una bola de nieve en la economía argentina de deuda, y esa deuda es la que terminó de estallar en el año 2001 con la incapacidad de la economía argentina de hacer frente a sus deudas. Este gobierno, a partir del proceso de reindustrialización, de inclusión social, de generación de valor agregado interno, lo que ha decidido es desendeudarse. Es una política muy firme del gobierno nacional, y bueno, para seguir pagando los vencimientos de la deuda, te cuento, Gerardo, bajó de niveles de 1,5 producto, es decir, 1 año y medio de producción de bienes y servicios tenía Argentina comprometidos para el pago de la deuda. Hoy la deuda pública en manos de acreedores privados representa solamente el 14%. Es decir, estamos ya llegando a un total desendeudamiento de la economía argentina, que para eso requiere generar las divisas. Y hay una turbulencia internacional muy fuerte. El dólar a nivel global se está fortaleciendo, y bueno, los socios regionales de la Argentina, fundamentalmente el principal socio Brasil, decidió, para mantener la competitividad de su industria y no seguir desindustrializándola, depreciar su moneda. Y en ese contexto, el gobierno nacional, como medida preventiva y para utilizar los dólares en el pago de la deuda, lo que está haciendo es aplicar estos controles cambiarios que... Pero permíteme hacerte una pregunta, porque es un tema que viene todo el tiempo el programa. Parezco con psicólogo, ¿viste? Un tema que me traen. Es un tema que me traen mucho. Sí, en efecto, Brasil
depreció su moneda para mantener la competitividad. Sí. ¿Me explicás por qué nosotros no necesitamos hacerlo? Y yo no soy un tipo que haya salido a pedir devaluación nunca, ni mucho menos que mi sueldo en pesos valga menos. Pero la verdad es que ya me da como curiosidad, porque si muchos referentes locales lo han hecho para mantener la competitividad y mantener la actividad productiva, sí, necesito que me expliques por qué nosotros no. Bueno, nosotros no depreciamos la moneda porque tenemos una historia muy vinculada al precio del dólar como precio de referencia para los precios internos. En el proceso de crecimiento entre 2003 y 2011 se generaron muchísimas tensiones distributivas. El poder adquisitivo de la población, sobre todo de los asalariados, creció fuertemente, se revaluaron los recursos naturales a nivel internacional, eso implicó una inflación importada, y por otro lado tuvimos una revalorización muy fuerte de la renta urbana, es decir, los inmuebles, el alquiler que vos pagás, aumentó muchísimo, impactando en todas las estructuras de costos de las empresas. En este proceso, con un tipo de cambio que no se fue depreciando tan aceleradamente como el incremento de los costos, lo que tenés es ahorristas que ven en el dólar como su reserva de valor, la reserva de sus ahorros. Pero se equivocan porque en los últimos años lo que se ve es que el dólar, en relación a otras inversiones financieras, es más rentable. Enseguida te iba a preguntar, pero dijiste algo del pasar que me interesa. Me decías que los costos también subieron porque subieron los alquileres, subió el metro cuadrado. Exactamente. Sí. ¿Y vos crees que con todo esto que está pasando van a bajar los precios de las propiedades? Lo que tenemos es una economía que se revalorizó por una estructura productiva que creció muchísimo y que la superficie comercial, en el mundo se generó una nueva edición internacional del trabajo, donde China fue la locomotora tremenda de la producción de bienes y el sudeste asiático. Esos bienes, comprando barato y vendiendo caro, generaron un negocio comercial, una rentabilidad en la comercialización impresionante. Los comerciantes decidieron tomar las calles para vender su producción en un contexto nacional donde la inclusión social, la reindustrialización de la economía genera una demanda solvente. Ese proceso es difícil de frenar. La política actual de restringir el acceso generalizado a los dólares en tipo de cambio oficial cuando no convalidan los recursos o cuando está en juego la estabilidad del modelo productivo con inclusión social, puede tener un límite por la necesidad de los capitales para pagar la deuda. Entonces, en ese sentido, las restricciones, hay que ver qué ocurre. Yo te puedo hacer un diagnóstico hacia adelante, pero hoy efectivamente lo que estamos viendo es una paulatina tendencia a avanzar en una especificación de los contratos de venta y compra de inmuebles, los contratos de alquiler, en general todas las operaciones que estaban dolarizadas y que no tenían sentido que estuviesen dolarizadas, como dijo el jefe de gabinete en el Congreso. ¿Vos crees que en efecto se va a terminar especificando ese mercado y que el resultado va a ser que bajen un poco esos valores? ¿O estoy entendiendo mal? Me parece que lo lógico es que se vayan especificando, no hace falta los dólares para comprar inmuebles, que no haga falta los dólares para comprar muebles, que el uso del dólar cada vez tenga menos sentido, que el dólar sirva para importar tecnología, para viajar al exterior, pero no para pagar inmuebles que se producen en la Argentina. Entonces, me parece que a la larga, esto es un proceso paulatino de cambio cultural, a la larga, como ocurre en Brasil, como ocurre en Japón, como ocurre en muchas economías desarrolladas del planeta, se tengan que pagar con los pesos nacionales, y para eso hay que coordinar una tasa de interés de referencia con relación al incremento de los precios y articular una estrategia de pacto social con los sindicatos, con los empresarios y con los bancos. Ahora, por esta cultura a la que vos hacías referencia y esta historia de los argentinos en relación al dólar como precio de referencia, ¿no? Como moneda de referencia, perdón, a la que vos recién aludías, ¿no crees que esta situación en la cual hay un dólar oficial y otro que es el que se consigue en la calle porque no hay acceso a ese dólar oficial prácticamente, termina finalmente removiendo la peor parte de nuestro vínculo con esa historia?
No, primero y principal, el dólar que se consigue en la calle es el dólar ilegal. Son operaciones que deben ser castigadas con todo el rigor de la ley. Yo dijo el ministro que hasta hablar del dólar paralelo debiera ser delito. No sé, porque se habla de las drogas, se habla de un montón de sustancias ilegales que se comercializan. Yo no sé si debería ser delito o no, pero claramente es un delito. El ejemplo del alquiler, pues, es como si me conocieras. A mí no me gusta llevarlo al plano personal, porque por eso arranqué preguntándote si te parecía que había alguna cuestión de Estado. Pero no, o sea que está, yo pago un alquiler mensualmente y gano el mismo sueldo desde hace 2 años, y cada vez que deposito el cheque del sueldo de la radio puedo retirar lo que necesito para pagar ese alquiler, cosa que no estoy pudiendo hacer. Entonces, más allá de la mirada lógica en el sentido de que los dólares hay que comprarlos, no hay que comprarlos, si tenés una deuda contraída en esa moneda, los tenés que ir a buscar. No es así. Vos podés ir a la justicia, pedir, reclamar una medida cautelar para que el contrato se pague en la moneda nacional. Podés ir a la justicia para explicar la situación y el contrato se debe llevar a los valores nacionales. Y esta política de llevar las cosas al valor que se genera, de los precios que se generan en la Argentina... No, el sentido lo entiendo. Imagínate, yo cobro en pesos, me gustaría pagar en pesos. Lo que quería aclarar, Gerardo, es que orienta los capitales no a inversiones especulativas financieras, sino que si vos tenés unos ahorros en pesos, ahora vas a estar pensando más en un fideicomiso, un plazo fijo, bonos públicos, o en una actividad productiva, una actividad pyme. Lo que logró el modelo económico kirchnerista, además del desendeudamiento, lo que logró principalmente es orientar los ahorros, los capitales, a la inversión productiva. En el mundo se están dando las señales de que cayó el mito de la eficiencia sin costo social. Entonces, este esquema de organización de la economía nacional, me parece que lo virtuoso que tiene es que orienta a los capitales al desarrollo productivo con inclusión social. Mariano, agradeciéndote por haber aceptado esta invitación. La última pregunta que tengo para hacerte es como casi la que los economistas críticos plantean como la pregunta de fondo o la cuestión de fondo. Me interesa saber tu opinión. ¿Vos crees que el problema es el valor del dólar o el problema es la inflación que no reconoce el gobierno? El problema es que, como te decía al principio, hubo incrementos de costos que superaron el nivel de depreciación de la moneda nacional. Entonces, hay que tratar de coordinar, porque la economía argentina duplicó su producción y generó una inclusión social fenomenal y desendeudó. Hay que tratar de coordinar el proceso de crecimiento observando cómo se reparte la renta, cuánto se llevan los trabajadores, cuánto los capitales, y sobre todo, Gerardo, fijarse cómo se distribuye hacia el interior del capital la renta. Una vez que observás cómo se distribuye, tratás de detectar qué sectores están llevando más renta y cuáles son los más postergados. Y si esos sectores más postergados necesitan los capitales para ampliar su capacidad productiva, haces una redistribución virtuosa para expandir la economía. Gracias, por favor, un gustazo. Bussi anuncia la posible nacionalización del conflicto que comienzan los sectores vinculados al campo y el gobierno provincial. Dice que se puede nacionalizar. Después del corte le vamos a preguntar todo a propósito de eso.